Hemos iniciado una serie que se llama Las dos simientes desde la semana pasada, donde hablamos de los dos Adanes. Y tenemos que tener en claro que los dos Adanes no son las dos simientes, pero necesitamos tener un cuadro bastante amplio para que nosotros podamos entender todo lo que va a venir dentro de no mucho tiempo. Entonces lo que estamos haciendo es estructurando para que podamos ir recibiendo cada una de las enseñanzas dentro de un marco de conocimiento, de retención y también de aplicación en nuestras vidas. No solo es con un conocimiento intelectual. Por eso es tan importante que ustedes nos hagan el favor de seguir fielmente el programa de lectura bíblica que estamos llevando, que por cierto es buenísimo, pero no sirve de nada si no lo usamos. Entonces, quiero decirles, todo esto que estamos viendo es parte de un plan maligno. No es todo el plan maligno, es parte de, porque ese plan maligno inició desde... Todo esto que vemos, repito, es parte de un plan maligno. Y ese plan maligno tiene un solo objetivo: dominar. Dominar a toda la humanidad, dominar la tierra, incluso dominar o vencer al mismo Dios. Sin embargo, y gracias a Dios por esto, nosotros hoy sabemos, y si no lo sabías te lo digo en este momento, que ese plan maligno que existe es considerado y también es parte de un plan mucho mayor, que es el plan de Dios. ¿Me explico? Entonces, ahí podemos empezar a tener tranquilidad, porque el plan de Dios es un plan de bien, es un plan de salvación, es un plan de bendición para todos aquellos que creamos en Cristo y lo sigamos. Por eso desde ahora yo te digo a cada uno, a ti, a cada uno de los que están escuchando, deja todo y sigue a Cristo. Cree solamente en Él y sigue sus pisadas, porque sus pisadas son las que nos van a librar de cualquier cosa en este campo minado que es la vida. Ahí están escondidas las minas, pero Cristo sabe el camino, Él es el camino, y si vas por sus pisadas, ninguna mina, ninguna cosa te va a explotar y nada te va a dañar. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Bueno, entonces, ya conocimos una buena parte de estos dos Adanes y nos sirve como preámbulo para las dos simientes. Entonces, las dos simientes vamos a empezar a ver y hoy el tema es, dentro de las dos simientes, vamos a hablar de la afectación genética de la palabra de Dios, y hoy vamos a ver una primera parte de este mensaje. Lo estoy acortando, o mejor dicho, lo estoy recortando para no dar tantísima información. Espero yo que no va a decir, ay pastor, qué bárbaro, fue muchísimo, pero bueno, yo espero que no, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y vamos a continuar con este tema la próxima semana. Ahora, todo comienza en el libro de Génesis, ¿verdad? Y todo comenzó, y sabemos lo que sucedió en el jardín del Edén. ¿Qué sucedió? Dios le dice al varón: puedes comer de todos los árboles, menos de uno. Dios, que es el árbol del bien y del mal, perdón, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Solo les doy la cita para quien la quiera apuntar. Pero ellos, después de no sabemos cuánto tiempo, comen de ese fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y una vez que comen y rompen ese mandamiento, de inmediato se esconden, pero Dios va y los busca y los llama al hombre y llama a la mujer, y sabiendo él lo que había sucedido, les pide cuentas y les dice: a ver, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué sucedió? Entonces cada uno de ellos, en vez de arrepentirse, en vez de reconocer sus faltas y de asumir su responsabilidad, se señalan unos a otros. El hombre señala a la mujer y a Dios como los culpables del rompimiento de esa ley. La mujer finalmente dice: pues ¿a quién culpo? Pues a la serpiente. Y cuando
ve Dios que ninguno toma su responsabilidad de los que creó Él. Entonces empieza a decirles cuáles van a ser las consecuencias, cuál es el resultado de el rompimiento de esa ley. ¿Se acuerdan que les dijo? El día que comas vas a morir, pero empieza a desglosarles Dios a qué se refiere toda esa consecuencia. Y en el capítulo 3, versículo 15, nuestro primer texto del día de hoy, dice, Dios está hablando y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aquí es donde viene, Dios es el que saca el tema de las dos simientes, porque dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, vamos a dar un adelanto, no podemos profundizar todo, lo vamos a ir profundizando paulatinamente, pero vamos a ver algunos puntos que nos van a ir ayudando a adentrarnos en la comprensión de la palabra de Dios. Primero, la serpiente era un animal, tenemos que entenderlo claro. Era un animal, no era Satanás. O sea, una cosa era la serpiente, un animal creado por Dios, y otra cosa era Satanás. Pero Satanás usó a la serpiente. Y déjame aquí darte esta idea para después irla profundizando y ampliando y dar respuesta a sus preguntas. Pero Satanás usó a la serpiente muy posiblemente con el acuerdo de la serpiente. Te lo digo otra vez. Una cosa era la serpiente, otra cosa era Satanás. La serpiente era un animal creado por Dios, Satanás un ser espiritual también creado por Dios. ¿Cómo llegó ahí? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero la serpiente usó a Satanás, muy posiblemente con el consenso, con el acuerdo. Satanás usó a la serpiente, dije al revés. Satanás usó a la serpiente, digo qué bueno que me corrigen. Satanás usó a la serpiente con el consenso de la serpiente, o sea, con el acuerdo de la serpiente. ¿Cómo así? ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la serpiente como un animal era creación de Dios y Dios lo puso ahí. Y dice Génesis 3:1 que la serpiente era más astuta que todos los animales. A veces no ponemos mucha atención a estos textos, pero piensen, ¿los animales son astutos? Piensen en el animal más astuto. Bueno, la serpiente era más astuta que todos los animales. Vemos a los perros, ¿no? Son impresionantes los perros. Bueno, a mí me encantan los perros, pero me impresionan los perros, como la inteligencia que es maravilloso, ¿no? Pero hay muchos animales que tienen una astucia, una capacidad muy importante. Bueno, la serpiente era más que el animal que tú sepas que es el más inteligente y el más astuto. Por causa de esto, la serpiente llegó a ser un símbolo del mal. Incluso la misma Biblia confirma en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, no lo busques, nada más anótalo, Apocalipsis 12:9, confirma que la serpiente antigua era Satanás y que Satanás es el diablo. Entonces, fue tanta esa compenetración entre ese animal y Satanás que efectivamente la serpiente, ya te diré en otros mensajes qué significa la palabra serpiente y cómo era la serpiente. Pero lo que hoy conocemos como la serpiente no era para nada lo que era en Génesis. Pero ya esa imagen caída de la serpiente arrastrándose, ese es el símbolo que quedó y que nos dice Apocalipsis, la serpiente antigua, Satanás y el diablo. Pero ¿por qué Satanás estaba ahí? Vamos a profundizar un poquito, ya hablamos de esto en el mensaje pasado, sobre cómo fue esa eternidad pasada, el paréntesis en el que estamos nosotros hoy de tiempo. Qué chiquito, la eternidad es una cosa enorme pasada, la eternidad futura es una cosa inmensa y nosotros estamos en un paréntesis así chiquito. ¿Cómo es que llegó Satanás ahí? Muy bien. Cuando la Biblia habla de dioses, voy a aclarar aquí también esto que he estado mencionando, porque
a algunas personas les ha provocado el que yo diga que la Biblia y que Dios mismo reconoce la existencia de otros dioses. ¿Cómo es posible si la misma Biblia dice que no hay otro Dios? El mismo Dios es el que expresa, ¿quién como yo? Y no hay otro Dios ante mí o fuera de mí. Pero la Biblia dice que había dioses, no tengas dioses ajenos. Entonces, desde la perspectiva de Dios, por supuesto que no hay otro Dios. Pero desde la perspectiva del ser humano, sí hay otros dioses. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, creyentes en Jesucristo, sabemos que no hay otro Dios. Pero sí podemos voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta, aún en nuestra propia familia, que para familiares, para amigos, para personas que hay en la calle, existen cualquier cantidad de dioses. Dioses que ellos pueden hacer con madera, con yeso, con materiales, o, y aquí es donde, aparte que desconocíamos, o también que haya la existencia de seres espirituales que se presentan ante las personas y que al verlas las personas, porque se pueden ver, digan o piensen que son dioses. Mira por favor, veamos este texto, Colosenses capítulo 1, versículo 16. La semana pasada, y vamos a recordarlo y a reafirmarlo, dice acá, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas, se está refiriendo de Cristo, todas las cosas. Entonces, fuera de Dios, todo lo demás es creado. Las que hay en los cielos, entonces hay cosas en los cielos, y las que hay en la tierra, hay cosas visibles en el cielo, y hay cosas invisibles en el cielo, y hay cosas visibles en la tierra, y hay cosas invisibles en la tierra. ¿A qué se está refiriendo el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo? Fíjate, se está refiriendo a tronos, se está refiriendo a dominios, principados, potestades. Si tú crees que Dios está en el cielo, ok, pero en este cielo que nosotros vemos, esa área, no puedo decir territorio o terreno, esa área no está Dios ahí, o sea, Dios está en todos lados, pero ese lugar está habitado, lo que tú ves arriba, cuando volteas a las nubes, lo que tú ves arriba está habitado por todas estas entidades espirituales que a veces se ven, la mayoría del tiempo no se ven, pero a veces las vemos. Entonces, esas cosas son invisibles, pero son reales. Y la palabra de Dios deja claro que hay una existencia, y no solo está esa existencia, sino que está organizada, y que está organizada por jerarquías. Todo lo que acabamos de leer establecen jerarquías. Entonces, esos seres, ¿cuándo fueron creados? ¿Se acuerdan de la grafiquita? Fueron creados antes del principio, en la eternidad pasada. Fueron creados antes de Génesis 1:1. Entonces, si tú tienes por ahí la imagen de la semana pasada, puedes revisar. Ahí va a estar eternidad, principio, y hay una parte donde dice ángeles. Porque todos esos seres fueron creados antes del principio. Fíjate, en la Biblia, para no irnos a otras fuentes, en la Biblia encontramos por lo menos 9 diferentes tipos de esos seres creados. Lo digo de otra manera, no solo son ángeles, porque de estos tipos creados en la Biblia, que encontramos en la Escritura, tenemos serafines. Y cada una de estas palabras tiene un significado en particular. Tenemos serafines, tenemos querubines, tenemos tronos, como lo acabamos de ver, tenemos dominios. Hay por ahí una palabra que refiere a nuestro español a virtudes, refiriéndose a seres creados, seres espirituales creados, a potestades, principados y arcángeles y ángeles. Entonces, un serafín no es un ángel, un querubín no es un arcángel, son creaciones espirituales muy diferentes, todas ellas. Ahorita te acabo de dar 9 nada más. Y cuando nosotros vemos más adelante, por eso es tan importante leer la Escritura, tener toda la escritura leída, hay textos como Ezequiel 28, donde empieza hablando de un rey,
pero después empieza a hablar, usando a ese rey como tipografía, como tipología, empieza a hablar ya de esos seres creados espirituales y de lo que pasó antes del principio. O sea, la Biblia nos da información incluso de lo que sucedió antes de que fueran creadas las cosas, antes de ese principio que vemos en Génesis 1:1. Y se nos revela lo que hizo Satanás, que por cierto, Satanás tiene muchos nombres también, y los vamos a ir conociendo, que no son los de otros demonios. Él mismo ha sido conocido con otros nombres, y en la misma Biblia y también en la historia lo vemos estos registros. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se rebelaron Satanás y esos ángeles y fueron echados, fueron expulsados de la presencia de Dios? ¿Y a dónde fueron expulsados? Fueron expulsados a la tierra. Ahora, ¿en qué momento fueron expulsados a la tierra? Del cielo a la tierra. Es muy posible que ese momento haya sido precisamente cuando la tierra, en el tiempo en el que la tierra estaba desordenada, en tinieblas y vacía. O sea, cuando la tierra era un verdadero caos. Podríamos pensar incluso que era una especie de representación ahí de un infierno, porque era un verdadero caos la tierra. Y de hecho yo les decía, entre Génesis 1 y Génesis 2 podría haber cualquier cantidad de tiempo. Bueno, ahora vamos a más profundidad. Con solo Génesis 1:1 no sabemos cuántos miles o cientos de miles o millones de años pasaron solamente en Génesis 1:1. Y es muy posible que en ese momento es cuando hayan sido arrojados a esa tierra desordenada y vacía como castigo para todos esos seres. Dice la Escritura por ahí de una tercera parte de los ángeles que habitaban el cielo, la presencia de Dios, fueron los que siguieron a Satanás y fueron arrojados. Bueno, estos ángeles caídos, estos seres espirituales, de todos los que les acabo de decir, hemos englobado a todos esos seres en ángeles, pero hoy sabemos que son diferentes entre ellos. Por eso estoy empezando a usar el término seres espirituales. Todos esos seres espirituales que fueron arrojados a la tierra, posteriormente la Biblia nos da muestra de que empezaron a tener interacción con los seres humanos. Entonces, que un serafín se te presentara, bueno, alguien que había sido serafín en el cielo, se manifestara al ser humano, esto era una cosa tremenda, y entonces los seres humanos los veían y decían, ¡oh! Este es un Dios, este es otro Dios, y acá un querubín, y acá un arcángel caído, ya en calidad de espíritus inmundos, ya deformados, ya afectados por ese castigo. Pero cuando se les manifestaban a las personas, esas personas los veían y decían, es un Dios. ¿Por qué? Porque era una creación completamente diferente a la de la creación humana. Y esos seres espirituales empezaron a tener relación, empezaron a interactuar con la humanidad. Vamos a hablar mucho más de esto en mensajes dedicados a esta situación para poder entender muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas. Pero aquí ya empezamos a tener un adelanto. Muy bien. Entonces, imagínense si ya de por sí esos seres habían sido expulsados del mejor lugar de todo lo que existe, que es el trono de Dios, el lugar donde Dios habitaba o habita. ¿Cómo se habrán sentido cuando fueron arrojados a esa tierra desordenada y vacía? Pero luego, para acabarla de amolar para ellos, sin previo aviso, Dios empieza la creación del ser humano, como ya se los platiqué. No fue así nada más, a ver, que salga. No, se tardó Dios, el ser humano, bien, de manera muy especial para el varón, de manera muy especial para la mujer. Los crea a su imagen, los crea a su semejanza. Y por si fuera poco todo esto, los pone en el mejor lugar de la tierra, que ya era maravillosa, y los pone en el mejor lugar. ¿Cómo se habrán sentido esos seres espirituales que estaban acá castigados? Habían sido expulsados
Y ahora veían que había alguien más a quien Dios amaba. Tampoco es difícil imaginar cuáles eran y cuáles siguen siendo los planes de estos seres espirituales. Destruir, dominar, matar, quedarse ellos con el dominio. Pero, ¿qué tenía Satanás en ese momento? No tenía absolutamente nada, lo había perdido todo. Es más, hasta su belleza, que la Biblia nos deja saber que era el más bello de todos, ahora era una cosa aterradora. Dice la Escritura literalmente que ahora causaba espanto, ahora causa espanto. Hay algo de atractivo en él, pero es espanto para todas las naciones. Así que Satanás no tenía nada que ofrecerle a ese ser humano para que se fuera con él, para que dejara a Dios, le diera a Dios la espalda y se fuera con él, porque Satanás y todo su séquito lo había perdido todo. Mientras que él lo había perdido todo, por el otro lado tenemos a un ser humano nuevecito de paquete, reluciente, sin defecto alguno, que además tenía todo, porque Dios le estaba dando todo para que ese ser humano lo disfrutara y lo administrara con sabiduría. Debemos de tomar en cuenta de que Dios sabía que Satanás estaba ahí. Y que Dios sabía que Satanás no se iba a quedar quieto. Lo sabía y lo sabe. ¿Okay? Dios sabe los planes de Satanás. Dios sabe qué es lo que está haciendo y lo está dejando por muchas razones, que las vamos a conocer. Sabía Dios que tenía un plan y que lo iba a llevar a cabo Satanás. Pero también Dios decía, como sigue diciendo, yo ya tengo considerado todo eso y es parte incluso de mi plan perfecto para mi creación, para mis hijos y para mis hijas. El diablo elige entonces a ese animal llamado serpiente. Ok, les decía hace ratito, ¿cuál es el animal más astuto, el más inteligente que conozcas? Bueno, yo pensé en un delfín y pensé en el chimpancé. Hay incluso estudios científicos que dicen por ahí falta un eslabón, el eslabón perdido. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que dice la Escritura. Porque porque la serpiente, ese animal, en primer lugar no se arrastraba. Lo más posible, dentro del término de la palabra que se utiliza para serpiente, es que ese animal caminaba erguido, casi como un ser humano. Pero era una creación también de Dios. No era Satanás, era una creación de Dios. Muy astuto. Entonces imagínate, si tú tienes un perrito en tu casa y no dices, hijo, parece humano, ¿no? Porque te entiende, sabe todo, cómo pedirte, le enseñas a hacer pipí afuera de la casa y te va y te pide. ¿Cómo sería interactuar con un delfín? Bueno, los caballos, hay personas a las que les encantan los caballos y dicen, wow, qué inteligentes son los caballos. Y lo vemos en los videos, ahora que tenemos toda esta globalización de la información, vemos cosas maravillosas. Bueno, entonces ahora puedes empezar a entender un poquito más cómo era esa serpiente. O sea, no era alguien que se arrastraba, un animal que se arrastraba. Además era era algo a lo que el primer ser humano, Adán y Eva, estaban familiarizados de verlo. Y como animal de la creación, interactuaban con ese animal, como con los otros. O sea, quiero que sepas que no fue para nada extraño que hubiera empezado por ahí una conversación con nuestra querida Eva. Entonces, Satanás usa a ese ser, a ese animal, y empieza a hablar con la mujer. Pero Satanás no tenía nada. ¿Qué era lo único que Satanás podía ofrecerle a la mujer, al ser humano? Lo único que podía ofrecerle era información. O sea, Satanás, no la serpiente. Satanás lo único que podía ofrecer era información. Porque Satanás conocía lo que había allá arriba. O donde sea que esté Dios. Entonces lanza el anzuelo. Todo esto es previo o algo de lo que tú tienes que saber de por qué lanza ese anzuelo. ¿Cuál fue el anzuelo? Con que Dios dijo
Así que Dios dijo, esto es totalmente importante. Acuérdate, el tema es la afectación genética de la palabra de Dios. Entonces, cuando él le lanza el anzuelo a la mujer, Eva no estaba bien hasta ese momento. El problema fue cuando ella también altera la información. O sea, Satanás le dice, con que Dios dijo, yo tengo algo que tú no sabes. Yo tengo información secreta que Dios no te está diciendo a ti. Sí, Dios te dijo esto, pero hay más. Hay más que eso. Uy, ahí es donde está el punto. Y entonces Eva tropieza para toda la historia de la humanidad cuando ella altera la información que había recibido de Adán. ¿Qué información había recibido de Adán? Amor, chiquita, hermosa, cosita linda. Podemos comer de todo lo que se te antoje. ¿Ves ese que está allá? De ese no comamos. Pero de todo lo demás podemos comer. ¿Cómo que alteró esa información? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Les voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Información alterada, pero él está ofreciendo algo más. Y entonces la mujer responde a la serpiente y le dice, si le hubiera dado la información correcta, tal vez no hubiera habido problema. Pero fíjate lo que le dice, podemos comer del frutos del huerto. Ya no dice de todos. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol, y esto aquí ya dice que está en medio del huerto. O sea, ahora no sabemos si ese árbol está en medio del huerto, pero aparte dice la mujer, y Dios nos dijo, no solamente nos dijo que no lo comamos, también nos dijo que no lo toquemos. Te voy a dejar esa pregunta para que te la estés ahí masticando. ¿Por qué Eva dijo que Dios dijo que no lo tocaran? Dice, de lo contrario morirán. Entonces, a ver, ayúdenme por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer. A ver, ahora ayúdenme allá en su casa. Yo leo la primera parte. Entonces la serpiente le dijo a la mujer. No morirán. Entonces Dios le da el mandamiento al varón, el varón a la mujer, el diablo viene y le dice algo parecido al mandamiento, le deja saber que él tiene más información, la mujer medio lo corrige, pero al final no es del todo exacto. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo en esa primera escena de la historia de la humanidad? Una guerra de palabras. Está la palabra de Dios dada al varón, que a su vez dio a la mujer, y ahora vemos la palabra del diablo que se la da a la mujer y después sabemos que se la va a dar al varón. Pero ahí en ese momento, entre la serpiente, Satanás y la mujer, hay una guerra de palabras. Guerra que sigue hasta el día de hoy. Hoy, este día, en este mismo horario y durante todo el día. En muchos lugares está habiendo una guerra entre la palabra de Dios y la palabra maligna, la palabra satánica. El punto final de esta guerra de palabras la pone Satanás con un contundente no morirán. Esa declaración mentirosa que hace Satanás en ese momento es una declaración que tal vez lo sepas, pero muy probablemente no sepas que es una declaración que está tan vigente, es tan actual como desde el primer momento. ¿Cuál fue el resultado de esto? Ya lo leímos, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, se refiere a la serpiente Dios, y la mujer, y luego le dice, entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Ahora, quiero que por favor te preguntes, ¿cómo es que una guerra de palabras, de la palabra de Dios con la palabra maligna, termina, bueno, la guerra de palabras, el árbol de la ciencia del bien y el mal, su fruto y comer, te repito, ¿cómo es que esa guerra de palabras, un árbol, un fruto y comer de ese fruto, terminan en dos simientes con una guerra por milenios y la muerte y la resurrección de Jesucristo? Empiézatelo a preguntar, yo te planteo todo esto para que tú empieces a tener ese deseo de preguntarle a la palabra de Dios, ¿qué hay ahí? ¿Cómo es que una guerra de palabras produce dos simientes diferentes, que además van a estar en pugna, en guerra, durante toda la vida humana? Déjame llevarte a otro punto alterno, paralelo a esto. Una palabra clave que vamos a estar usando y que es muy importante que tú entiendas en toda esta serie de las dos simientes es la palabra hebrea, tengo que darte esta palabra, Sera, con Z. Guárdala en tu corazón, en tu mente, pues, escríbela en tu mano, en tu cuaderno, donde tú quieras. Sera. Así como la tienda de ropa esta que tenemos acá, pero con E en vez de A. Sera. Sera, con Z. Sera. Y esta palabra tiene muchos significados y todos ellos tienen que ver. Te voy a dar, de acuerdo a una herramienta, la herramienta más reconocida para los estudiosos de la palabra, la concordancia Strong. Fíjate, te voy a poner aquí los significados de esta palabra sera. Y el número que tú vas a ver en paréntesis es el número que aparece en la Biblia, el número de veces que aparece en la Biblia. Fíjate bien, voy rápido. Esta palabra sera significa simiente, aparece 167 veces. Generación, significa linaje. Ya no menciono el número porque es el número de veces que aparece en la Biblia. Sementera, semen, da, la palabra da. Por eso lo que les decía en la enseñanza de la ofrenda, la semilla tiene mucho que ver con dar. Prole, prole no es una palabra ofensiva. ¿Ok? Sembrar, sembrarás o sembraréis. Casta, casta de valiente. Bueno, eso viene de la palabra cera. De dar. Descendencia, estirpe, fecunda, hijo, hijos, nación, posteridad, sangre, sembrada, sembrarás, sementeras, semilla, siembra. Y hay otras, pero por lo menos, fíjate nada más la cantidad de significados y todas ellas son muy importantes que las vayamos conociendo para tener el conocimiento bien hermoso y profundo de la palabra de Dios. Ahora, antes de que Dios dijera y hablara de las simientes, lo que tenemos en Génesis 3 es la alteración genética de la palabra de Dios. Entonces vamos a conocer esta parte de la palabra alterada, afectada en su genética, y eso nos va a ayudar a ir conociendo cuando lleguemos a la palabra sera. En el inicio, quiero comentarles aquí un paréntesis. Dentro de esta serie de las dos simientes, vamos a tratar primeramente en esta parte de esta serie, en esta etapa, vamos a hablar de tres áreas de la alteración genética. Hoy estamos empezando a hablar de la alteración genética de la palabra de Dios. Posteriormente vamos a hablar de la alteración genética de la semilla física, o sea, de los alimentos reales, de los que te llevas a tu boquita. Te vas a ir de espaldas. Y después vamos a hablar de la alteración genética del ser humano. No voltees a ver a tu esposo como diciendo, con razón, yo sabía que algo le habían hecho a este. Te vas a sorprender
de lo que tiene que ver en todo esto. Pero hoy vamos a hablar de la alteración genética de la palabra de Dios. ¿Por qué digo alteración genética? A lo mejor alguien está diciendo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué? Bueno, mira, genética, de acuerdo al diccionario, cualquier diccionario, quiere decir el estudio de la herencia genética de los padres a los hijos. O sea que si tú estás feo es por causa de tus papás, no hay de otro, ¿no? Y estás guapo también, por supuesto, que es el caso de uno, ¿verdad? Eso es la definición del diccionario, pero de acuerdo a la palabra que usa la Biblia, o sea, de acuerdo a la palabra genética, que es Génesis, esa palabra significa creación, generación, principio o natural. Habla de lo natural, de lo que debe de ser, de la creación, de crear, de generar. Entonces, hoy sabemos, si no, ahí están el mensaje de la semana pasada y van a estar tus discipuladores para reforzarte esta enseñanza, que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, Bará, ¿verdad? Y luego le dio el mandamiento al ser humano. Esa ya no es palabra Bará, esa es otro tipo de palabra. O sea, la palabra de Dios, cuando Dios le habla al ser humano y le dice, no comas de ese árbol, puedes comer de todos, menos de ese, ya es otra palabra, ya no es la palabra creadora. Entonces, lo que hace el diablo no es afectar la palabra creadora, sino afectar la palabra que Dios le da al ser humano por medio de ese mandamiento o de esa ley. ¿Qué te quiero decir? Tú sabes qué dijo Dios. El día que comas de ese árbol vas a morir. Se altera la genética, porque la genética del ser humano era perfecta. No había muerte, no había dolor, no había enfermedad. Y le dijo, guarda esta palabra que yo te estoy dando y vas a vivir. El día que no guardes esta palabra que yo te estoy dando, vas a morir. Hay una alteración genética, no solo del ser humano, sino de la creación misma. Entonces, vemos, querido amigo y hermano, me estoy acercando al meollo de este mensaje, vemos que modificar, alterar, cambiar lo que Dios dice es de principio a fin una obra satánica, por mínimo que sea. Es más, mientras más chiquito es, más poderoso es. Y ahí tienes el surgimiento de la mentira. La mentira surge. La mentira no es una creación de Dios. Para todos aquellos que digan, ¿y por qué Dios hizo el mal? No, Dios no hizo el mal, porque el mal no existe como tal. La mentira no existe como tal, necesita de algo más para poder estar presente. ¿Qué es la mentira? La mentira es una alteración de la verdad. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, es alteración de la verdad. Y por mínima que sea, esa es incluso la alteración más poderosa. Aquí te voy a dar otra palabra clave para que la tengas ahí en medio de todos estos mensajes que vamos a tener, pero la pongo ya en tu mente y en tu corazón. Es la palabra mezcla. 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 Esa va a ser una palabra clave. Así como será, mezcla va a ser una palabra clave para entender mucho de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo hay una mezcla entre verdad y mentira. Cuando Satanás viene y le habla a la persona, altera un poco. Y mientras más invisible al ojo humano sea, o al oído humano sea la alteración, más poderosa va a ser esa mentira. Tenemos que entender entonces, mis queridos, para que estemos apercibidos de los tiempos que vivimos, que todo lo que vemos, oímos, sentimos, escuchamos, todo es susceptible de esa mezcla, es susceptible de haber sido alterado. En otras palabras, nuestro verdadero entendimiento de nuestra realidad es que la mayoría de las cosas que vemos y escuchamos y que conocemos son mentira. No quiere decir que no sea real. El hecho de que algo no sea verdad no quiere decir que no exista.
pero es mentira. ¿Qué te quiero decir? Que está alterado. Está alterado en su origen, en su génesis. Es una mejor expectativa creer que de la gran mayoría de las cosas que vemos alrededor hay mentira que creer que haya verdad. Y esto, mira, estamos en Génesis. Te voy a llevar a Apocalipsis. Yo no sé si tú sepas, para el que no sepas, Génesis es el primer libro de la Biblia, Apocalipsis es el último. Apocalipsis 20. Apocalipsis tiene 22 capítulos. Te estoy llevando al antepenúltimo capítulo. 20, versículo 7. De 12 versículos que tiene, en el 7, en el 8, mira lo que vamos a encontrar. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, está hablando ya del final. Ahorita estábamos en el principio de ese paréntesis, ahora te estoy llevando al final rápidamente. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Hoy estamos entendiendo cuál es parte de esa prisión. Y dice, y saldrá a decirles la verdad a todas las naciones. No, ¿verdad? No dice eso. Dice, y saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de principio, de Génesis al fin, al Apocalipsis, hay mentira regada por todos lados, porque aquí dice que están en los 4 ángulos de la tierra. Es una forma de decir que hasta los confines, o sea, no va a haber un solo lugar de esta tierra donde la mentira, la alteración de la palabra de Dios llegue. Entonces, ¿cómo se originó en este mundo de mentira en el que vivimos? Se originó con la alteración que Satanás hace. Así que Dios dijo, con que Dios te dijo eso, y la alteración que hace Eva representando a la humanidad cuando dijo, bueno, y también dijo que no lo tocáramos, alteró la palabra de Dios. ¿Y qué provocó? La alteración genética de toda la humanidad y la alteración genética de la misma tierra. Hasta la serpiente se alteró genéticamente, que dejó de ser el animal más astuto para ser un animal rastrero. ¿Qué sucedió? Entró la muerte y la corrupción en la que vivimos. Puedes tener un mejor entendimiento del mundo en el que estás viviendo. Ahora, ¿qué pasó después? Aquí es donde voy a dar otro paso hacia la pulpa de este mensaje. ¿Qué sucede después de todo esto? Te voy a dar un rapidísimo repaso. Dios elige a una persona, a un hombre, para crear una nación. Ese hombre se llamó Abraham. Siendo estéril, dijo, te voy a dar una gran nación, una descendencia numerosísima. Esa nación que sale de Abraham, llega un momento que es esclavizada por Egipto, como también lo hemos visto en algún momento, y después de 400 años Dios los libera. Cuando libera a ese pueblo y le dice, yo tengo un plan hermoso para ti, no te preocupes, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, pero tengo que organizarte, porque eran más de 4 millones de personas. Entonces los empieza a organizar para que llegaran bien a la tierra prometida. ¿Cómo los organiza? Por medio de su palabra. Otra vez, o sea, Dios sigue insistiendo y por eso les da la ley, les da su ley. Así como se la dio al primer ser humano, ahora les da su ley a toda esa nación, que las estaba formando como una nación. Y Dios les dio todo lo que necesitaban. Miren, en aquel entonces, la Torá, bueno, Éxodo y Levítico y apartecita de Números, era todo lo que necesitaban conocer para que les fuera bien. No necesitaban conocer nada más. Así como Adán y Eva no necesitaban conocer otra cosa, que no comas de ese árbol, así ahora este pueblo, esta gran nación, no necesitaban conocer nada más que esa ley que Dios les estaba dando para que les fuera bien. Ahora fíjate en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Recuerda que la palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley, es la reafirmación, es la explicación, la interpretación de la ley que Dios le dio a Moisés y a aquel pueblo desde los 10 mandamientos. Dice el versículo 4, dice, oye Israel, este es un grito.
realmente es un grito, así es como se tenía que establecer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora ya explique por qué Él es el único Dios, pero por qué también hay otros dioses. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está el primer y más grande mandamiento. No es el primer mandamiento de los 10, es el más grande de todos los mandamientos. Ahora fíjate por favor. Dice, ¿y estas qué dice ahí ayúdenme acá? ¿Y estas qué? Palabras. ¿Te acuerdas? Una guerra de palabras. ¿Y estas palabras cuáles? Las que te estoy dando con mi ley. Las que te estoy dejando incluso por escrito. Y estas palabras, mis palabras, dice Dios, mis palabras que yo te mando hoy, estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Ay, pero qué bonito es eso, es muy romántico. Eso. ¿Qué significa sobre tu corazón? Esto significa, versículo 7, y las, hay gente que me dice, pastor, es que nos haces repetir. Bueno, es que ahí dice que les haga repetir las palabras. Dice, Dios le está dando la orden a su pueblo que repitan las palabras a sus hijos y las hablarás. Por eso, yo les digo, a ver, digan este texto bíblico. Ay, no, qué flojera. ¿Cuánta palabra cochina y corrompida hablamos diariamente? ¿Y cuánta palabra de Dios hablamos diariamente? Y no se trata de que andes repitiendo versículos de manera vacía, sino que su palabra, porque aquí dice que su palabra está en tu corazón. ¿Cómo va a estar en tu corazón? Repitiéndolas. ¿Cómo va a estar en tu corazón? Hablándolas en ellas. ¿En dónde? ¿Ya vieron? Ahí tienes una razón. Si tú eres de las personas que estás así como He-Man diciendo, ¿para qué estaré yo en esta cuarentena? Para que las hables, las palabras de Dios estando en tu casa. Mira, sería muy bueno un meme que dijera, ¿será que todavía yo sé hablar groserías como las hablaba antes? Y ojalá la respuesta ya sea no. Para que cambie tu manera cochina de hablar por una manera de hablar que produzca vida, que produzca bien, que produzca bendición. Dice, no solamente las vas a hablar en tu casa, cuando vayas al trabajo, dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mira, si tú tienes temor de que te digan aleluyo, mocho, pues es mejor que te digan aleluyo, mocho, todo lo que tú quieras, pero que tengas vida y bendición, a que te mimetices como todos los que les va mal. Repetir, hablar. 8, y las... A ver otra vez, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cómo vas a hacer que su palabra esté en tu corazón, sobre tu corazón? Dice acá, repitiéndolas, hablándolas, atándolas y escribiéndolas. ¿Por qué Dios es tan enfático ahora? ¿Por qué Dios dice, hazlo así todo el tiempo, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés sentado a la mesa, cuando vayas de camino? ¿Por qué Dios es tan enfático? Porque ya había sucedido lo contrario. Un solo mandamiento, por favor. Y ahí tienes a la mujer, ay no, eso no fue lo que... No puede ser. Entonces Él sabe que la única, escúchame bien, la única forma que podemos hacer que algo sea parte de nuestro ser es repitiendo. ¿Cómo es posible que haya una industria de publicidad multimillonaria en todo el mundo? Que no conocen a Dios, pero conocen este principio y por eso te llenan la cabeza de comerciales todo el tiempo, porque saben que en la repetición, y te lo ponen cuando vas de camino en las calles, te lo ponen en los espectaculares, y si no tienes coche te lo ponen en las paradas de los camiones, y si vas en metro te lo ponen en el metro, por todos lados te lo ponen,
y terminas comprando el aparatejo ese que te dice que en 5 minutos te vas a poner como la mejor actriz o el mejor actor del planeta. Y ahí vas. Porque te lo repiten hasta el cansancio. Entonces Dios es muy insistente porque Él quiere que nos vaya bien y hay un antecedente donde se alteró la palabra de Dios para que no la corrompas como el primer ser humano. Jeremías, entonces Dios le da esa ley. Ahora, ¿qué pasó? Ve la insistencia. Por favor, átatelas, póntelas ahí. Cuando vayas a abrir el refri, que ahí esté la palabra de Dios. Póntela ahí de protector de pantalla de tu celular, de tu computadora. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver uno de los muchísimos textos, Jeremías 8:6. Hoy, pon atención. Dice, está hablando Dios. Dice, escuché y oí. ¿Qué oyó Dios? No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? Ojo con estas palabras, porque cada palabra tiene una intención tremenda. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces están en la batalla y el jinete quiere agarrar al caballo para llevarlo con, el caballo, ¡pum!, ¿no? Se asusta, le dice yo puedo más, y agarra con ímpetu y quién sabe para dónde arranca. Cada quien arranca para su propio camino. Entonces, dentro del pueblo de Dios cometió cualquier cantidad de barbaridades, de pecados, pero de todos los pecados que el pueblo de Dios llegó a cometer hasta ese momento, hay uno que está por encima de todos y que es la causa, escúchame bien, es la causa de su tragedia. Te lo voy a volver a decir. Esta maldad es la causa de su tragedia. Esta maldad es la causa de la pobreza, de la enfermedad, de ser dominado, de ser conquistado, de siempre perder, de siempre fallar. ¿Cuál es esa maldad? ¿Qué fue de lo que no se arrepintieron? Dice acá el versículo 8, Jeremías. ¿Cómo pueden decir que son sabios y que la ley del Señor está con ellos? Dice Dios, lo cierto es que la pluma mentirosa, fíjate cómo reafirma Dios, la pluma mentirosa de los escribas han convertido la ley, la palabra de Dios en mentira. Vean el progreso de esto, mis queridos. Por eso les mostré, esto inicia en Génesis y hasta el final, Apocalipsis. La mentira va aumentando. Tanto que al final Satanás es liberado para engañar a todas las naciones. ¿Cuál fue el proceso? Ahora resulta que ya no eran las personas pidiéndole al líder, al sacerdote que les hiciera un becerro de oro. No, ahora eran los líderes religiosos, los dirigentes del pueblo, los que decían conocer a Dios, quienes estaban alterando la palabra de Dios, los escribas. Y ahora vemos una alteración genética de la palabra de Dios mucho más elaborada, mucho más estratégica que la del principio. Porque la del principio, ahí va Eva, ¿no? Caminando y le sale la serpiente. Pero acá no. Acá ya son los especialistas. Acá ya son los maestros. En escritorio, dedicando tiempo a alterar la palabra de Dios y a su vez enseñarla al pueblo. Cuando ellos eran responsables de mantenerla pura, sin manchas, sin alteración, fueron los que la cambiaron y la convirtieron en mentira. ¿Cómo es esta alteración genética nuevamente? ¿Cómo se hace esta alteración genética? Te lo voy a decir bien concreto y sencillo. Cuando alguien empieza a pensar y a decir, bueno, lo que yo entiendo de la palabra es esto. Bueno, lo que yo creo que quiere decir es esto. Para mí, esta parte significa esto.
Y hay unos más elaborados que empiezan, bueno, yo soñé, tuve un sueño, tuve una visión. Y caray, muchos de ustedes han escuchado a alguien que ha dicho, Dios me dijo, Dios me dijo. Mira, lo que Dios te dijo ya está en su palabra. Y no va a ir en contra de su palabra. Así que, mis queridos, me voy de fondo al meollo de este tema, de este día. La alteración genética de la palabra de Dios. Mira en el versículo 9. Ahora te voy a poner la Reina Valera contemporánea. Dice, los sabios se avergüenzan, se espantan y quedan consternados. ¿Qué está diciendo? Que aquellos sabios se asustan de la verdad de la palabra de Dios. Dicen, no puede ser así, no puede ser esa cosa. Hay que decirla de otra manera, hay que decir diferente. No. ¿Cómo que nos vamos a morir? ¿Cómo que somos peor que cucarachas? No. Espérate, no puede ser eso. Dios es un Dios de amor. No puede decirnos semejantes cosas. Mira lo que dice Dios. Es un hecho que aborrecen la palabra del Señor. Ahora, no está diciendo, aborrecer no es que digan, ahí viene la palabra, ahí viene la palabra de Dios, qué horror. No. Aborrecer significa lo que estamos hablando, que vemos con Satanás. Satanás aborrece la verdad de la palabra de Dios y por eso la cambia. Entonces, aborrecer es cambiar, es alterar. Y acuérdate, mientras más fino sea el trabajo, es más poderoso. Y dice Dios, entonces, díganme de qué sabiduría hablan. Por lo tanto, voy a entregar, ve cómo es causa de desgracia. Ya lo vimos en el Génesis, pero esa desgracia sigue. Se puede estar peor que saliendo del huerto del Edén. Uy, nomás mira a tu alrededor. Por lo tanto, voy a entregar a otros sus mujeres. ¡Qué horror! Está hablando de humillación. Y sus campos a quienes los conquisten. Esta es la causa de la desgracia del ser humano desde el principio. Porque todos, dice Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, solo siguen sus propios intereses. Todos, desde el profeta hasta el sacerdote, ¿qué dice ahí? Solo saben engañar. ¡Puf! ¿Por qué alguien alteraría la palabra de Dios? Ahí tienes la respuesta. Porque siguen sus propios intereses. Porque siguen sus propios intereses. Mira, pensando en una iglesia local, donde haya un pastor que esté comprometido con la verdad de la palabra de Dios. No quiere decir que no se equivoque. Pero una cosa es que se equivoque buscando comprometidamente extraer la verdad de la palabra de Dios. Ese pastor, si se equivoca, si su equipo le corrige, ese pastor va a corregir. Pero una cosa es equivocarse así y otra cosa es alterar la palabra de Dios. Y hay muchos lugares, muchísimos, donde hay pastores que por ignorancia, porque no estudian, porque no se capacitan, alteran la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando les dice a alguien, ¿por qué no estudias? No quieren. Pero hay otros lugares donde hay personas al frente con muchos estudios y esos estudios les han ayudado a alterar la palabra de Dios. Y hoy hay muchos lugares donde hay pastores y ministros que se asustaron de la verdad de la palabra y dijeron, no puede ser que esto sea tan así, tan crudo, tan fuerte. Hay que suavizarla. Hay que transmitirla con amor.
Hay que hablar del amor de Dios y no hablar de esas cosas tan feas. Y poco a poco se han ido apartando de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van por sus propios intereses. Y cuando hay una iglesia local donde de verdad el pastor, los líderes, los maestros están comprometidos con la palabra de Dios, déjame decirte que ahí esa es la causa principal, no única, pero principal del por qué la gente se va a otras iglesias. Porque no pueden soportar la verdad de la palabra de Dios. Y puedes argumentar, bueno, di la verdad pero con amor, claro, claro. Pero hoy te lo puedo asegurar con toda certidumbre y certeza. Aunque se los pongas perfumado y lleno de pétalos de rosa, no resisten la verdad de la palabra y se van de ahí. ¿Por qué? Porque van a buscar sus propios intereses. Este mal gravísimo comienza ahí, cuando una persona dice no. Mientras la palabra de Dios vaya en línea con sus ideas, es maravilloso. A mí me han dicho cualquier cantidad de veces, pastor, qué bárbaro, qué mensaje, qué barbaridad, qué verdad. 3 doritos después, no, el pastor es muy estricto, es muy regañón, se pasa, ¿cómo nos dices toda esa bola de cosas? Yo no voy a permitir, yo no voy a prestar mis oídos a tanta dureza. Y mira, todas esas críticas que me han hecho a lo largo de los años me han ayudado a mí a transformar mis formas y a ser amoroso. Y lo trato de hacer de la mejor forma posible. No digo que ya lo haga perfecto, pero aunque lo haga muy amoroso, de todas maneras se van criticando, señalando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, que cuando ya la predicación ya no está en línea con lo que ellos piensan, con lo que ellos creen, con lo que ellos están de acuerdo, entonces ya no les agrada ese mensaje y entonces van a buscar cambiarla alterando ese mensaje. En otras palabras, está sucediendo lo mismo que en el Edén. Esas personas, espero que no seas tú, y si eres tú, espero que hoy sea el llamado de Dios para que cambies ese camino y vuelvas a su camino. Esas personas están escuchando la voz del diablo, la misma voz que escuchó Eva. Cuando salen de la iglesia, cuando salen del estudio bíblico, cuando salen del discipulado, cuando salen de una consejería 1 a 1, salen y como ya no les gustó, ahí llega el diablo y le dice, oye, ¿que Dios dijo qué? Por favor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Yo tengo otra información. Tengo otros datos. A ver. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que esa persona se convierte en un campo fértil para la más demoníaca de todas las obras demoníacas. Porque ahí empieza todo. Mira lo que te voy a mostrar ahora. Estoy ya yendo al final, ¿eh? Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Fíjate en esto. Palabra de Dios para todos. Dice, cuando el Señor tu Dios, ¿se acuerdan que les mostré Deuteronomio 6? Bueno, para el que no lo sepa, Deuteronomio 7 es el siguiente capítulo. O sea, lo que te quiero decir, estamos ahí mismo, no nos hemos movido.
De cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos, está hablando de esos que habitaban la tierra que Dios les iba a dar, y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. Uy, vamos a aprender un montón de cosas de esta orden. No harás acuerdos de paz con ellos, ni les tendrás piedad. Ay, Dios mío. Ahí me dicen, oye, pastor, ¿y puedo seguir teniendo amistad con esta persona que se fue? Claro, por supuesto. Oye, pero es que tú no los quieres, tú no los recibirías, tú ya los tachaste, tú ya los condenaste al infierno. No. No, por supuesto que no. Solamente que yo no puedo estar de acuerdo con la mentira que ellos creen. No puedo hacer un acuerdo con ellos. No puedo hacer un acuerdo con aquel que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que yo no lo salude, que yo no lo abrace, que yo no le diga que lo quiero. Claro, lo quiero, las quiero, los quiero a todos, de verdad. Solamente que yo no puedo estar en acuerdo con su desacuerdo con Dios. Y aquí dice, no harás acuerdos de paz con ellos. Claro, está hablando también de otra cosa, ¿verdad? Ni les tendrás piedad, porque allá tendrían que destruirlos a todos. Yo no estoy destruyendo a nadie, ¿eh? Pero fíjate, dice, no te relaciones con ellos. Otras versiones dicen, no te cases, no des a tus hijos, como dice acá, no les des tus hijos a sus hijos, tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos. ¿Por qué? 4. Ayúdenme. ¡Ah! Espérame. Otra vez, por favor, ayúdenme. Dice, porque harán que tus hijos dejen de seguirme. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué más van a hacer? Harán que sirvan a otros dioses. La alteración de la genética de la palabra de Dios termina en que la gente deje de creer en el único Dios vivo y verdadero y su palabra y comience a servir a otros dioses. Así que Dios te dijo, no vas a morir, no te va a pasar nada. Ese pastor está mal, está loco. Mira, es como un sectario porque él cree que fuera de su iglesia no hay verdad. Yo no creo eso. Yo creo que en muchos lugares se predica la palabra de Dios con pureza y verdad. Pero también creo que de Génesis a Apocalipsis hay y habrá mentira. Y que esa mentira va en progreso. Y que hay muchísimos falsos profetas, falsos maestros que vienen a nosotros con apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Yo prefiero que me digan que tengo cara de malo, pero decirte la verdad, a que me digan que tengo cara de angelito, de pujidito y decirte una sarta de mentiras. Pero voy a hablar más de eso en otro momento. El punto aquí es que harán estas personas se empiezan a relacionar, a interactuar con esos seres espirituales malignos, son campos fértiles para la misma mentira, para el mismo anzuelo. No, eso que están diciendo ahí que Dios dice no es cierto. Y dice la parte final de este versículo, y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Por eso hay una alteración genética en todo. Entonces, podemos aprender, servir a otros dioses es cambiar la palabra de Dios para hacer lo que tú quieres. Esa es el anzuelo de Satanás.
Y esta es la razón por las cuales las personas andan de iglesia en iglesia, andan con esta iglesia no me gusta, matarilirón. Esta predicación ya no me gusta, matarilirón. Y pum. Mientras todo sea bonito, mientras todo vaya en línea con lo que ellos creen, mientras todo asume a su sistema de creencias, a lo que ellos piensan de esta vida, van a estar ahí. Ahora puedes tener una respuesta de por qué hay mega iglesias. A ver, mis queridos, si yo hoy les estuviera predicando y el Señor quiere que su pueblo sea prosperado y bendecido, ¿quién quiere prosperidad? ¿Quién quiere bendición? ¿Quién quiere sanidad? Díganme, ¿quién no la va a querer? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quisiera estar con un abdomen plano en 5 minutos? ¿Quién no quisiera comerse unas pastillas y bajar la llanta? ¿Quién no quisiera ponerse una aplicación en el pelo y que le salga una greña brutal ahí maravillosa? Todos vamos a querer eso. Y ahí va la gente. Claro. ¿Cuál es la materia prima? Su ignorancia, su supuesta fe, su esperanza de algo bonito, de algo hermoso. No, y ahorita vas a ver. La Biblia nos enseña que la palabra es una espada de doble filo. ¿Cierto o no? Díganme cuándo una espada ha sido amable. Estas espadas, tus hijos, la espada láser, pero ni esa, ¿verdad? Se le va la mano a tu hijo con una cosa de esas y te da un trancazo. La palabra es la espada. Y dice esa espada, dice la palabra, que el espíritu es como fuego. ¿Alguien se lo sabe? Como fuego consumidor. O sea, el fuego más ardiente. Y dice que Dios es como un alfarero que cuando se le echa a perder la vasija, ¿qué le hace? La rompe. ¿Ok? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no está destinada a que salgas de un mensaje y digas, ay, qué bonito. Sí, I'm the championship of the world. We are the champions. Ay, ¿no sentiste como que el servicio estuvo glorioso? Ay. Cuando te meten una espada, cuando alguien te rompe, cuando llega el espíritu con su fuego consumidor, mira, sales hecho pedazos. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice, Dios mío? No, yo, ¿quién soy? No soy nada. Y sales destruido. Esa es la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Porque hay muchísimas cosas que arreglar en nosotros, no por maldad, porque hay mucho que arreglar en nosotros. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y ahora te voy a mostrar el mensaje que está por todo el mundo. Versículo 11. La Biblia de las Américas. Acuérdate que dice, y los escribas les están enseñando mentira, han cambiado la verdad de la palabra de Dios. Y versículo 11 dice, y curan a la ligera el quebranto de las hijas de mi pueblo, el quebranto de la hija de mi pueblo. Curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo, paz, paz. Tranquilo, hombre, no pasa nada.
¿Qué quieres hacer tú? A ver, olvidémonos de todas esas cosas, de que tienes que sujetarte, de que tienes que obedecer, de que tienes que honrar. O sea, por favor, en estos tiempos. No, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Cuáles son tus sueños? Vamos, mira lo que hay en ti, lo que Dios ha hecho en ti. Tú eres una creación magnífica. El poder está en ti. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que descubrir al campeón que hay en ti. Es cierto. Es cierto. Pues claro. Claro. Pero dice Dios, no es cierto. No hay paz. Las cosas no están bien. Y luego Dios pregunta, ¿se han avergonzado de la abominación? ¿Qué abominación? De haber tergiversado, de haber cambiado, de haber alterado genéticamente mi palabra. Y dice Dios, ciertamente, no se han avergonzado. No se han avergonzado. Entonces tenemos la verdad de la palabra de Dios. Lucha de palabras. Y por el otro lado tenemos la manipulación genética, multi-alteración genética de la palabra de Dios. La palabra que te hace morir, que sales destruido, que sales hecho pedazos, pero que te da vida. Y por el otro lado la palabra dulce, la palabra bonita, la palabra amable, que te hace sentir bien, pero que te lleva a la muerte. Te lo voy a decir con mucha claridad. En estos tiempos de muerte, lo que tú necesitas es la verdad de la palabra de Dios que te dé vida. No necesitas tus tradiciones, no necesitas discursos bonitos, curaciones ligeras, livianas. No necesitas que te den por tu lado. Necesitas ser destruido. Ahora, déjame decirte algo aquí. Ahorita te lo voy a decir. Antes te voy a leer unos textos para que entiendas bien qué es esto de ser destruido por la palabra de Dios. Déjame mostrarte Mateo capítulo 15. Te voy a leer el versículo 1 solamente para que tengas el contexto. Ya vimos el principio, ya vimos un punto intermedio con Jeremías y ahora vamos a ver el punto en los tiempos de Jesús, Nuevo Testamento. Dice el versículo 1, para tener el contexto, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas. ¿Quiénes habían cambiado la verdad por la mentira? Los escribas y los fariseos. Ahora, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, lo tratan de poner ahí en una trampa, y en el versículo 7, cuando ellos se acercaron a hablarle a Jesús, vean la reacción de Jesús. Les dice Jesús, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dice esto Dios? Porque en vano me honran, en vano me honran. ¿Y por qué? Porque enseñan como doctrinas, o sea, como verdades, mandamientos de hombres. Esto, mi querido, es lo que está pasando actualmente. Este es el riesgo en el que tú y yo estamos, de creer como verdad todo lo que se está diciendo a nuestro alrededor como verdad. Creerlo, toda esa mentira como verdad. Ya te dije, ya te lo mostré. La gran mayoría, no todo, porque Dios tiene que mantener pura su verdad en medio de toda la historia, pero la mayoría de lo que oímos, de lo que vemos, y principalmente desde los templos, ha sido alterado genéticamente por medio de la mentira. Esto está pasando. Y sí, hay iglesias, no somos la única.
Hay iglesias, gracias a Dios por cada pastor, por cada maestro que está comprometido con la verdad pura de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, esas iglesias por lo regular no son tan populares. Esas iglesias por lo regular no son tan atendidas, no son de multitudes, como Jesús, que lo dejaron. Pero hay muchísimas iglesias, entre comillas, y se dicen cristianas. Y lo digo con toda responsabilidad, con todo temor, pero con toda firmeza, que han alterado. No son iglesias que han alterado la verdad de la palabra y la han convertido, como Jesús dijo, en mandamientos y enseñanzas humanas. ¿Sabes qué? Son las más populares. Son las cool, las buena onda. Qué bonito. ¿A dónde irías tú? ¿A qué iglesia irías tú? Oye, por favor, a un grupo donde te digan que saques al campeón que hay en ti, a un lugar donde constantemente te estén diciendo, ve por tus sueños. Donde constantemente te digan, lo importante eres tú, lo importante es que tú te sientas bien. ¿Irías a ese grupo? ¿O irías a la iglesia donde te dicen que la palabra dice que no vales nada? ¿Ya se me ofendió alguien? Eso dice la palabra, que no vales nada. Y dice la palabra que tus mejores acciones son como trapos de inmundicia ante Dios. ¿A cuál de los dos grupos irías? ¿A cuál de los dos lugares irías? ¿Al grupo donde te dicen que vayas por tus sueños? ¿O a la iglesia donde te dicen que eres una vacinica? Claro, por favor. Entre comerte un plato de alitas o comerte un plato de ensaladas, por favor. Claro. Y te decía, esto ofende. Ofende. Pero te voy a explicar qué es salir destruido de recibir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad no ofende a la persona. Ojo con esto. La verdad no ofende a la persona. Ofende al ególatra que intenta subsistir en ti. Te lo repito, no ofende, la verdad no ofende a la persona. La verdad ofende al ególatra que intenta sobrevivir por todos sus medios. Que ese ególatra que quiere ir por sus propios caminos, que quiere mantener su creencia, sus tradiciones, a ese es al que ofende. La palabra de Dios mata ese ego. Ojo. La palabra de Dios mata ese ego y al demonio que lo alimenta. Pero esa misma palabra, alterada en su genética, en su inicio, en su generación, aviva el ego y termina matándote a ti. Salir destruido después de recibir la palabra de Dios, mira, no tiene que ser después de una predicación, tú mismo. Si de verdad quieres que Dios te hable, cuando lees la palabra, ahí mismo ese ego es destruido. Y sales entendiendo quién realmente eres, dónde estás parado, tu completa incapacidad, insuficiencia. Y por eso acudes a un Salvador. De otra manera, el engaño satánico, la alteración genética va a hacer que tú sigas caminando solo, creyendo que tú puedes solo en esta vida. Y eso te va a llevar al infierno. Te mata aquí y te mata por toda la eternidad. Juan capítulo 8, versículo 43. Textos finales. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dijo Jesús. Impresionante. Palabras. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?
Ve la desesperación de Jesús. ¿A quién les hablaba? A los escribas, a los fariseos y al pueblo entero. ¿Por qué prefieren ese discurso de que todo está bien, ese discurso bonito? No entienden mi palabra, no entienden mi lenguaje. Y él mismo responde: no pueden escuchar mi palabra. Uf. Hay un momento en el que tú eres resistente a la palabra de Dios. Y Dios insiste, y por eso tú estás aquí escuchando este mensaje. Porque Dios está insistiendo en que entienda su lenguaje, en que reciba su verdad de la palabra. Y hay un tiempo en el que por su misericordia nosotros resistimos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Hay un tiempo en el que por su misericordia nosotros resistimos a su palabra. ¿Cómo es eso? La resistes porque la entiendes. Sabes que es verdad, pero te resistes. Pero hay un tiempo en el que ya no la entiendes, en el que ya no la escuchas. Ahí esa misericordia que había ya no está. Y entonces Jesús revela algo que nos va a dejar pasmados en mensajes posteriores. Dice: ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque el gancho que metió Satanás, el diablo, a través de esa serpiente a la mujer, dice, él le dijo: no te va a pasar eso. Yo tengo otra información. Tú puedes ir por tus propios propósitos, por tus propios deseos. Hay un camino que te lleva a que hagas tuyos tus sueños. Y por eso dice acá Jesús: y quieren cumplir los deseos de su padre. Dios no, su padre el diablo. Así que decimos que hay alteración genética porque la palabra de Dios, ojo, quédate con esto. Yo te estoy poniendo ahí muchas cosas para que las empieces a masticar, para que empieces a meditar en ellas. Decimos que hay una alteración genética también porque la palabra de Dios puede hacer nacer hijos suyos, pero si se altera esa verdad, la mentira, o sea, la verdad alterada genéticamente, también puede producir hijos del diablo. Y hoy yo creo que tú estás entendiendo qué es un hijo del diablo y quién es un hijo de Dios. Si tú sigues insistiendo en no recibir la palabra tal como es, de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y quieres seguir yendo por tus propios caminos, por tus propios intereses, y vienes en búsqueda de una experiencia bonita, te reúnes para tener un momento bonito. Yo no estoy diciendo que la iglesia no sea hermosa, nos extrañamos estar juntos. Y por supuesto que es una parte importantísima participar todos juntos del pan, de la convivencia, pero ese no es el principal motivo. Perseveramos en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones. Si alguien después de que le dices la verdad de la palabra de Dios ya no quiere estar contigo, entonces realmente no es tu amigo. Y aquella persona que viene a decirte a tu hombro: paz, tranquilo, hombre, no. Y peor aún, tal vez alguien lo va a escuchar. Si tú alguna vez has dicho: qué bueno que estás aquí conmigo, porque allá hablan pura mentira. Eso que te dijeron no es cierto. Mira, ven acá, ven. Yo te voy a decir, hay otro camino. Ojalá te arrepientas. Te doy este mensaje como, no yo, yo te lo doy por orden, pero te lo doy este mensaje
como una oportunidad que Dios quiere darnos a todos para no ser hijos del diablo, sino ser hijos de Dios. Mira Apocalipsis, termino. 22:19, ¿ves? En el 20 todavía el diablo hablaba mentira, pero en el último capítulo, fíjate, quedaron algunas semillas ahí del diablo. Aquí en Apocalipsis 22 el diablo ya se había ido al infierno. Pero en el 19 dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, y si alguno quitare de las palabras del libro, está hablando de esa alteración genética, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mira, la gente a veces cree que esas personas que hablan mal de mí como pastor y de la predicación que por más de 16 años Dios me ha permitido dar, las personas creen que yo tengo algo en contra de ellos. Te voy a demostrar por qué no. Porque aquí dice que si alguien cambia esas palabras, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra que se predica y que ha habido un compromiso por más de 16 años de compartir la verdad de la palabra de Dios y cada vez más. Cuando hablan mal de mí como pastor y de lo que hablo, de lo que enseño y de lo que predico, pueden hablar de mí como Héctor Cervantes las veces que sean, y ¿sabes qué? Puede ser que tengan mucha razón. Pero cuando hablan de la palabra que se enseña, hay un riesgo eterno. Y en ese momento yo entiendo claramente que esto no está a un nivel de antipatías personales, sino que la vida de esas personas está en un riesgo eterno. Porque aquí dice que cualquiera que cambie, que quite, que altere, es tan poderoso ese acto malévolo que será borrado su nombre del libro de la vida. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Tú quieres seguir viviendo de acuerdo a tus propios intereses? ¿Tú quieres seguir resistiendo la verdad de la palabra de Dios? Después de que te he demostrado que esta es la causa de todas las tragedias habidas y por haber. Tú estás consciente que a pesar de tu conocimiento religioso, de tu conocimiento bíblico, tú podrías estar siendo una persona que esté alterando la palabra de Dios. Tú hoy eres consciente de que si tú quitas de esas palabras, hay personas que me han dicho, yo no puedo recibir ese mensaje. Yo no puedo estar escuchando nada más esa parte. Y quieren editar la palabra de Dios. Alguna vez una persona me dijo, pastor, ¿por qué estás hablando tanto de demonios? Porque está en la palabra de Dios. Ya no hables de los demonios. Pero ¿cómo le hago si está en la palabra de Dios? Predica de otra cosa. Porque la gente quiere y dime que no tengo que hacer hora y media de cardio. Dime que con 5 minutos se me va a bajar la panza. ¿Qué hago yo? ¿Les hago caso a ellos? Y agarro un púlpito y empiezo a predicar. Sí, en 5 minutos. O les digo que les va a costar sacrificar al ego, pero estaba pensando en este pecado de la gula. Se dice goloso, ¿verdad? Que van a tener que matar al dragón, al indisciplinado que hay en ellos. ¿Quién quiere escuchar ese mensaje? Solamente los que quieren oír verdad. Y yo oro, he estado orando esta semana para que tú seas de los que quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Porque si tú recibes la palabra de Dios, mira lo que dice. Ya te mostré Apocalipsis 22. Ahora ve lo que dice el inicio de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 3. Dice, a ver, ayúdenme acá todos, díganlo fuerte. Bienaventurado. Otra vez, por favor, ayúdame ahí en tu casa. Dilo, bienaventurado. Ahora digan, triplemente feliz. Otra vez.
Eso quiere decir bienaventurado. ¿Quién? El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía, pero no solamente leen y oyen, sino que guardan las cosas en ella escritas. Y esa palabra guardar implica la totalidad de la palabra de Dios. Porque el tiempo, digan todos, porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere? Al final de todo. Déjenme decirles, y se los voy a demostrar con Biblia en mano, estamos cerca de ese final. Estamos viviendo en tiempos particulares, donde tú lo que necesitas, así como lo único que necesitó Adán y Eva para que les fuera bien en ese Edén, era guardar esa palabra de Dios. Así como lo único que necesitaba el pueblo hebreo era guardar esas palabras que Dios les había dado para que les fuera bien en el desierto y en la tierra prometida, de la misma manera, lo único que tú y yo, que tú, tu esposo, tú y tu esposa, tú y tus hijos, tú y tu familia necesitan, lo único que necesitamos, cristianos y no cristianos, para enfrentar, para que nos vaya bien en medio de todos estos tiempos difíciles, es leer, es oír y es guardar las palabras escritas en el libro de la vida, que es la palabra de Dios.